pero ahí hay un comentario, hay una persona que está narrando. ¿Saben dónde es la celebración más imponente, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial de esta fecha? Lo vimos ahí, Jerusalén. Hermanos, todo está ligado, ¿cierto? De alguna manera a lo que hemos visto a la luz de la Escritura. Y bueno, un video, eso de pronto no nos dice mucho, pero podríamos pensar, hermanos, en el significado de esta palabra. Bueno, esa palabra orgullo y esa celebración vemos que ha hecho mucho efecto en la sociedad. Los canales ponen un logo ahí, los estadios de fútbol a nivel mundial izan una bandera, los capitanes de los equipos llevan esa bandera en su brazo. Las aeronáuticas ponen una información ahí donde nos invitan de alguna manera a unirnos a una celebración, a rendir un homenaje, una pleitesía a un grupo de personas. Y esto nació, investigado un poco en 1969 en un bar en Nueva York, después de una redada que hizo la policía, y al salir de un bar gay homosexual, pues arrestaban unas personas y algunos habitantes del barrio empezaron a defenderlos. Y eso generó en ellos como algo, y desde esa fecha se celebra el mes del orgullo, pero no es el mes. Ellos lo que buscan es conmemorar y obtener un reconocimiento, que sean nombrados, que sean vistos y realmente han logrado un impacto grande en la sociedad. Buscan ser apoyados, respetados, pero además impulsados por los gobiernos, por las familias, y realmente tienen muchos otros meses donde tienen celebraciones especiales. Pero quería pensar un poco en la definición de la palabra orgullo. Y siempre busco algo secular, ¿cierto? Me gusta buscar algo secular. Y dice, exceso de estimación hacia uno mismo. Orgullo significa eso, exceso de estimación hacia uno mismo, ¿cierto? ¿Qué importa qué piensan los demás? Y especialmente, ¿qué importa qué dice Dios? Para estas personas lo importante es la apreciación hacia quién, hacia ellos mismos. Lo demás no importa. Está ligado con la vanidad y la vanagloria. Reconocimiento. Está ligado con esas palabras. Pero ¿qué piensa Dios de la mera palabra orgullo? ¿Qué piensa Dios? Y ahí vamos a ir rápidamente. Proverbios 21:4. El Señor dice en su palabra, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, ¿son qué? Son pecado. Ahí la definición, veíamos algo en el diccionario secular, pero podemos pensar qué dice Dios o qué piensa Dios solamente de la palabra orgullo. Vemos la instrucción, hermanos, a nuestros hijos en los colegios, universidades, desde el jardín infantil. Hay una instrucción, hay algo ya programado para que las sociedades que vienen estén impregnadas, hermano, de inmoralidad, de irrespeto, y aún alejando al Dios que nosotros hemos conocido de la mente de los niños. Y empezamos aún muchas veces creyentes a ver como tan normal aquellas cosas. Yo le pregunté a una niña de una hermana de acá de la congregación cómo veía eso, que cómo lo veía ella, y no, normal. No lo ve como pecado, no. Estoy hablando de alguien que viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos hemos ido acostumbrando a que eso es tan normal. Y dice el Señor en su palabra, Isaías 5:20, dice, ay, y ese ay es una exclamación ¿de qué? De dolor. Ay
de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay una exclamación ahí de dolor, porque el Señor, dice la palabra de Dios, que no tendrá por inocente al culpable. Este micrófono está fallando, muchachos. Muy bien. Y aunque el tema aquí no es hablar de la homosexualidad y ese tipo de cosas, vamos a pensar un poquito en que el hermano Germanos habló de 3 temas, ¿no? La envidia, el egoísmo y los celos. Y el orgullo está ahí, ¿cierto? Está ahí como muy ligado a estas cosas. Aunque no estamos hablando de ese tema, estamos hablando del orgullo, pues de alguna manera también quise pensar qué dice Dios. Y rápidamente Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer. O sea, como si fuera igual, como si fuera lo mismo. Dice Dios, es abominación. ¿Quién dice eso? Dios. ¿Es qué? Abominación. Entonces podríamos pensar en un doblemente pecado, ¿cierto? En un pecado doble. Por un lado, están tratando de legalizar y de promover algo que de por sí es abominación a los ojos de Dios. Y lo están promoviendo basados en una palabra que es ¿qué? El orgullo. La palabra de Dios dice que están atestados de maldad. Ya no les cabe más maldad en su corazón. Y vamos a ver un poquito, pues, de dónde viene eso. ¿Quién es el artífice de todas esas cosas? Bueno, libro de Ezequiel 28, y vamos a leer del versículo 12 en adelante, dice, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Aquí la palabra está hablando de Satanás, ¿no? Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti el día de tu creación. Recuerden que es un ser que creado. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del juego, te paseabas. Y hay otra cita en Isaías 14:12. Isaías 14:12. Hablando de Satanás, habíamos visto algo cuando hicimos el estudio de ¿qué? De los ángeles. Pero dice, ¿cómo caíste del cielo? Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Miren lo que había en el corazón de este ser. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Llegó a pensar eso Satanás. ¿Es una manifestación de qué? De orgullo. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tremendo. Tremenda expresión. Seré semejante al Altísimo. Y yo hago una pregunta, hermanos, ¿eso era posible? ¿Hay alguien que pueda ser como Dios? Sea un ángel, sea una criatura celestial, un hombre, ¿es posible? Pero hay un sentimiento, hay algo ahí que puede llevar a un ser creado como este lucero, un querubín, creado por Dios, y un día llegó a desear ser semejante al Altísimo. Tremendísimo. Y cuando pienso en este personaje, que el orgullo es por naturaleza lo que resalta en él, dice que fue cortado por tierra, fue expulsado de allí donde habitaba, en aquel lugar de privilegio, fue expulsado.
¿Y qué pasaría con él? Siempre pienso y hago la misma pregunta. ¿Se quedaría tranquilo? ¿Se quedaría de brazos cruzados sabiendo que para él la condenación ya es una realidad? Ya el juicio ante él un día va a ser donde él y sus ángeles estarán en el infierno para siempre, pero para él ya la sentencia de alguna manera está ya dictada. ¿Se quedaría él tranquilo, de brazos cruzados? Y podemos ir avanzando. Y esto que a él no le funcionó, el orgullo, la vanagloria, que era tan atractivo para él, en Génesis capítulo 3, versículo 1, vamos a ver que no se quedó de brazos cruzados. Dice, pero la serpiente era astuta. ¿Quién es la serpiente? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comerás de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, era consciente ella, ¿no? Dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis, dijo Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y atención, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Mire, Eva estaba consciente de que Dios había dado una indicación, una instrucción. El día que de él comieres ciertamente, ¿qué? Morirás. Eso lo había dicho Dios. Hermanos, por eso es tan importante saber qué dice Dios y qué dice Satanás o qué dicen los hombres. ¿Conocemos qué dice Dios? ¿Hay una instrucción para nosotros de parte de Él? ¿La estamos siguiendo? ¿Estamos escuchando la voz de Satanás? ¿Sabiendo qué dice Dios y estamos escuchando otras cosas? No morirás, sino que sabe Dios que el día que de Él comieres, dice, seréis como Dios. ¡Uf! Y eso inmediatamente, ¿qué ocasionó en Eva? Algo atractivo. Ser como Dios. Mire, Satanás mismo se lo creyó. Y dijo, y seré semejante al Altísimo. Y ahora, lo que a él no le funcionó, pero hermanos, es muy atractivo. Y amigos, es muy atractivo. No nos digamos mentiras, que hay cosas que son atractivas para nosotros. La vanagloria y el orgullo es una de ellas. Eso es atractivo. Lo digo porque lo he experimentado en carne propia. Es atractivo. Satanás utiliza eso constantemente en la vida de nosotros mismos para sentirnos como con un ambiente de superioridad especial. Y a veces nos creemos de alguna manera iguales o superiores a Dios. Terrible. Seréis como Dios. Bueno, Satanás no le había funcionado esto. ¿Le funcionaría a Eva? ¿Qué pasó con él? ¿Fue qué? Cortado. Fue expulsado. Ya sabemos, la mujer comió, dio también a su marido, y ellos fueron expulsados de aquel paraíso que estaban disfrutando, de perfección, de hermosura. No nos alcanzamos ni a imaginar cómo sería lo que Dios creó. Si vemos cosas hermosas hoy día, cuando todo está tan contaminado, ¿cómo sería el paraíso que Dios creó? ¿Han pensado alguna vez en eso? Bueno, ellos fueron también expulsados. No es posible ser como Dios, aunque el Señor Jesucristo quiere que seamos imitadores de Él en algunos aspectos, pero no podemos ser como Él. Dios es único, inmutable. Su gloria es algo que no podemos describir, pero es algo que seduce.
La vanagloria, el orgullo es algo que seduce. Y podemos ir avanzando a lo largo de la historia. Génesis capítulo 11, versículo 1. La humanidad siempre ha buscado el reconocimiento. Siempre ha buscado ¿qué? El reconocimiento. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Génesis 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Esto es clave. La tierra de Sinar. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo, y hagamos ¿un qué? Un nombre. ¿Cómo se llama eso? Reconocimiento. Hagámonos un nombre, reconocimiento, que seamos nombrados. Aquellas personas hicieron una torre tan alta que llegaron al cielo. Y serían famosísimos. Todo el mundo podría reconocer, según ellos, que habían hecho aquella hazaña y que habían llegado al cielo por sus propios méritos. Un nombre, un reconocimiento llevado y motivado por el orgullo. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y eso es interesante. En todos los casos de aquí para atrás hemos visto que Dios ha intervenido en algún momento, ¿sí o no? Y dice el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad. Y el versículo 6 me habla de la obstinación que hay en el corazón del hombre. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. O sea, estaban unidos. Y esto me habla, hermano, de que han podido unir, han podido atraer a muchas personas. Han tenido una unidad en el pecado. El pueblo es como uno. ¿No es eso lo que vemos hoy en día? Hermanos, los raros somos nosotros, ¿sí o no? Y el mundo está patas arriba. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y si alguien viene y dice que esa columna es roja, si le decimos que es verde, somos insultados, somos macartizados. No podemos caer en ese engaño, hermanos. Nosotros no podemos caer en ese error. Porque Dios mismo dice, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les va a hacer desistir de lo que han pensado hacer. O sea que lo van a ¿qué? A ejecutar. Mire que para la maldad hay diligencia, ¿cierto? Recuerden que una decisión va acompañada ¿de qué? De una acción. Y a veces para el mal sí hay diligencia, para el bien a veces no. Tenemos buenos propósitos, pero nos quedamos ahí. Pero dice Dios, nada les va a hacer cambiar de opinión. Y eso es lo que vemos, tanto en la humanidad, en la sociedad, como muchas veces en nuestros propios corazones, ¿cierto? Tenemos cosas arraigadas ahí que Dios sabe que somos obstinados y que no vamos a cambiar de parecer. Y eso es muy preocupante, muy lamentable. Pero ahí en Sinar hicieron aquella torre que se llamó ¿cómo? Babel. Querían llegar hasta el cielo, querían una difusión masiva, como lo que vemos en el día de hoy, un nombre, reconocimiento, motivados por el orgullo. ¿Les funcionó a ellos? ¿Intervendría Dios en aquella situación? ¿Satanás aprendería la lección? Capítulo 1 de Daniel, versículo 2. Lo hemos estado estudiando los martes. Dice, y el Señor entregó en sus manos, en manos de Nabucodonosor,
parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar. Recuerdan que esa palabra era clave. Este sector Sinar, donde se construyó la torre de Babel. ¿Y Nabucodonosor era rey de qué? ¿De qué país? ¿De qué nación? Babilonia. Esa palabra está ligada con Babel. Babel, Babilonia, tierra de Sinar. ¿Coincidencias? No lo creo. No lo creo. Pero Daniel iba a interpretar un sueño. Vemos ahí, Daniel 2:31. Daniel estaba interpretándole un sueño a este rey. Tú, oh rey, escuchen, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Cómo era la imagen? ¿Muy qué? Muy sublime. Versículo 38, al final dice, tú, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Oh, una imagen muy sublime y tú eras aquella cabeza de oro. ¿Cómo se empezó a sentir Nabucodonosor? El pecho se infla, ¿cierto? Cuando viene la palmada en el hombro, cuando viene el reconocimiento, cuando viene la felicitación. ¿Qué le digo, hermanos? Satanás no ha cambiado de estrategia, porque si algo es Satanás, es monotemático y monoestratégico. Son las mismas artimañas desde el principio hasta ahora. Y lo sigue utilizando vez tras vez. Las mismas características y los mismos argumentos y artimañas las utiliza Satanás hoy día. Y el corazón de Nabucodonosor se infló de tal manera, ¿no? Se infló de tal manera que dice el versículo 3, en el sueño vio una imagen, se le dijo que él era esa cabeza. Y muy interesante que en el capítulo 3 Nabucodonosor construye una imagen. ¿Qué querría lograr con eso? Una imagen enorme. Y era una imagen para adorar. Capítulo 3 de Daniel. Versículo 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y él, pregonero, anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, ¿no? Algo global, un reconocimiento global, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿qué deberían de hacer? Os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera, porque hay un terrorismo detrás de todo esto, ¿no? Hay un terrorismo al cual muchos de nosotros le tenemos pavor también. ¿Sí o no? Ahí sí pensamos diferente, ¿no? En la universidad o en el colegio o en la empresa. Si llegamos a pensar un poquillo diferente a lo que hay allá, hay un terrorismo marcado en contra de nosotros. ¿Habría que tenerle miedo? Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ya conocemos esta historia preciosísima por demás de los amigos de Daniel.
Y lo que ellos estuvieron dispuestos a entregarle al Señor, sus propias vidas, pero dijeron, no nos postraremos ante esa imagen. No nos vamos a postrar ante ellos. No los vamos a venerar, no los vamos a honrar de tal manera. Porque solo uno merece la honra, la gloria y la alabanza. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cómo se sentía este rey? Daniel 4:30, ya lo hemos visto, pero voy a leer ese versículo pensando en el orgullo, ¿no? Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que quién? Que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Terrible versículo, ¿cierto? Impregnado de vanagloria, de orgullo, de principio a fin. La quiero volver a leer. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Existía Dios en la cabeza de Nabucodonosor? ¿Sería importante Dios en esta construcción, en lo que se había logrado en aquella nación? ¿Habría reconocimiento para el Altísimo? No. El reconocimiento era para él mismo. Y decía la definición secular de esta palabra, exceso de estimación hacia uno mismo. Exceso de estimación hacia uno mismo. Hermanos, cuando veo lo que hay en la sociedad, estos grupos siguen incansablemente exigiendo reconocimiento, exigiendo. Una cosa es respetar, que eso sí nos toca hacerlo. Toca respetar, hermanos, eso tiene que estar garantizado. Pero se nos exige una venia, un reconocimiento, un respeto que no veo bíblicamente por dónde puede haber orgullo. Al contrario. ¿Nos vamos a arrodillar ante ellos entonces? ¿Los vamos a aplaudir? ¿Les vamos a alcahuetear al familiar, al primo, a la sobrina, al hijo? ¿Qué medidas tomamos en cuanto a eso? Es importante pensar, porque se van a venir cosas difíciles, decisiones difíciles en las familias, a veces en la iglesia, porque ya ha pasado. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Los vamos a fomentar? La respuesta es ¿cuál? Me preocupa la timidez. Solamente la hermana Zenelia movió sus labios. Con esa tibieza podemos estar obrando, hermanos. Mucho cuidado. Porque Dios es contundente. La palabra de Dios es contundente en cuanto a eso. Muy bien. Otra pregunta. ¿Los rechazamos? ¿Los odiamos? No. Eso sí no. Eso sí no. ¿Somos jueces nosotros de ellos? Dice 1 Corintios 6:9. Y hay un grupo amplio ahí. Leamos qué dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es un grupo amplio. Nosotros somos expertos en categorizar los pecados. Pero interesante que estos están metidos en ese grupo ahí de 1 Corintios. No somos jueces nosotros, hermanos. Mucho cuidado con eso.
Son personas dignas de lástima. La mejor recomendación es predicarles a Cristo, al Señor que puede sacar de cualquier inmundicia al pecador, de cualquier inmundicia, lo que se le venga a la mente. Cuando una persona llega arrepentido a los pies de Cristo, dice Dios en su palabra que los pecados de esa persona son llevados al fondo del mar y que Dios no se acuerda más de ellos. Eso es lo que Dios dice. Hermanos, no hay pecado imposible de perdonar. La idea es que tengamos claro la posición nuestra. Cuando hablo nuestra es de la iglesia, del creyente, del cristiano, o como se nos dice, el evangélico, que la palabra no es despectiva, porque es bíblica. Evangélico es todo aquel que predica el evangelio y que sigue el evangelio de Jesucristo. ¿Y la posición nuestra cuál es? ¿Qué vamos a hacer? Y hay cosas que nos corresponde hacer y hay cosas que no nos corresponde hacer a nosotros. No es erréis. ¿Pasarán por encima de Dios, hermanos? Hemos visto que no. Esto parece que está salido del control de Dios. ¿Llegamos a pensar algo así alguna vez? ¿Dónde está Dios? ¿Qué se hizo? Porque parece que esto no tiene ningún control. Hermanos, Dios ha dicho, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice que no tendrá por inocente al culpable. Él tiene el control de todo. Está permitiendo cosas como permitió la majestad que tuvo Nabucodonosor. No solamente Dios se la permitió, sino que Él se la dio. Y hay enseñanzas. En todo eso hay enseñanzas. ¿Cuál es tu función como padre de familia? ¿Cuál es tu función como madre de familia? ¿Cierto? A veces las mamás que están tan preocupadas también por destacarse en una sociedad podrida y mediocre como en la que estamos viviendo, cuando tienen un ministerio en sus casas, con sus hijos, guiándoles, aconsejándoles, mostrándoles a Cristo como la única opción. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Voy a leer rápidamente, hermanos, porque quiero que nos vayamos pensando, no en lo que piensa este fulano que está aquí al frente, que la mayoría de cosas pueden llegar a ser huecas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Se le pasó por alto a Dios esa situación? ¿Qué creen? Definitivamente no, ¿cierto, hermanos? Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra cuánta? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién podrá un día estar ante la presencia de Dios y decir, yo no sabía que había un Dios? Y siempre he dicho, mire la creación de Dios. Y si con eso usted no puede reconocer que hay un Dios, que hay un creador, es porque estás envanecido, estás lleno de orgullo. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo, versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué hicieron? Se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que ellos demandan, lo que creen que ellos merecen, porque sienten orgullo de la iniquidad, del pecado del cual están llenos, están atestados, y se han quedado ahí en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Otro pasaje de la palabra habla de la manera como se insensibiliza el corazón. Sus necios corazones, su entendimiento, se envanecieron a sí mismos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Lo que quiere decir esto es que Dios los dejó. Los dejó. Cada cual se apartó por su camino, dice la palabra de Dios. Dios los entregó, les permitió, los dejó. ¿Qué hicieron? A la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Es digno de orgullo? ¿Sí o no? ¿Cómo son? Vergonzosas. ¿Quién dice eso? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? ¿Para qué? ¿Para qué Dios la creó con unas características? Ese es el uso natural, el que Dios diseñó. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos como vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos están llenos de ¿qué? ¿De qué? De orgullo. Me da la impresión que la única que está entendiendo es la hermana Zenelia. Como ellos están llenos de orgullo, dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados, llenos, rebosados de toda injusticia y fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Las características, ¿cómo son? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, son ateos. ¿Sabían eso? Aunque hay unos que se denominan cristianos, pero la mayoría son ateos. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32, hermanos. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican? Hay unos que hacen y hay unos que se complacen con los que las practican. No tienen problema, yo no le veo nada de raro a eso. Cuidado, hermanos, porque Dios es muy claro a través de su palabra. Romanos 2, 15 y 16 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios un día juzgará. Y Dios tiene el control de todas las situaciones. Y hermanos, para terminar estos minuticos que me quedan, quiero pensar en los riesgos del orgullo, porque estamos pensando solamente en lo que vemos allá afuera, ¿no? Pero ¿qué hay de mi corazón? ¿Qué hay de mi vida? ¿Qué hay de mi mente? ¿Qué hay de lo que yo pienso de mí mismo?
¿Qué hay de lo que yo pienso de mis hermanos, de mi compañero de trabajo? ¿Qué hay en mi propio corazón? Ya vimos que el orgullo no es una buena idea, no funciona. El querer ser como Dios o ponerse por encima de Él, por encima de la escritura de Dios, de las demandas que Él ha dejado, no es una buena opción. Pero hermanos, la Biblia nos presenta el ejemplo de Satanás, ya lo vimos, pero gloria a Dios porque está el ejemplo de Jesucristo en su palabra. Y Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues, ¿en quién? En vosotros. El apóstol está hablando a una iglesia local en Filipos, le está hablando a hermanos cristianos y les está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Satanás era un ser creado y quiso estar por encima de Dios. El Señor Jesucristo que creó a Satanás se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo poder entender esto, hermanos? ¿Cómo poder llegar a contemplar esto y darle un resultado claro en nuestra mente tan pequeña, tan finita? ¿Cómo poder llegar a entender la inmensidad del amor de Dios, hermanos? ¿Cómo poder? Y a veces somos sabios en nuestra propia opinión, tratando de darle un significado a toda la escritura, a una de las cosas, hermanos, que no se pueden comprender. De la soberanía de Dios, de la manera como Dios actúa desde antes de la fundación del mundo, tratando de darle sentido a algo que no somos capaces. Jesucristo creó a Satanás, Satanás quiso tener un lugar allá, ser igual al Altísimo, fue expulsado, pero Jesucristo mismo se hizo inferior a un ángel, inferior a nosotros mismos, por amor a nosotros, para mostrarnos lo que Él quiere de nosotros y para mostrarnos la manera como Él nos salvó a nosotros. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Es el orgullo algo digno de reconocer, de alabar? El Señor nos lleva en esta mañana a pensar en la humildad como lo que Él realmente quiere resaltar en nuestras vidas. No es fácil, porque estamos llenos de mucha información, estamos caminando todavía en este cuerpo, en este vehículo que se llama carne, pero gloria a Dios por la palabra de Él, que nos recuerda cada día qué tan bajos somos, qué tan necesitados somos, y que nos lleva a pensar en la majestuosidad de un Dios creador tan grande, que aún nosotros, hermanos, no hemos querido entender quién es Él. Y cuando digo nosotros, hablo de una humanidad, aún del cristianismo, no estoy hablando de la iglesia en Pereira, pero ese Dios es inmutable, es inexplicable, hermanos. Y ese sí merece que le hagamos la honra, la venia, el loor, la alabanza, nuestra obediencia. Todas las cosas nuestras le pertenecen a Él. Él sí merece eso. Nosotros no. ¿Nos hemos puesto por encima de Dios, del Señor Jesucristo alguna vez como Satanás? ¿Sí o no? Yo muchas veces. Ay, que escuche un comentario que se dijo de mí. ¿Cómo nos ponemos? Ardemos de ira, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué se dijo eso de mí? ¿Cierto? Nos ponemos por encima de Dios. Y no hemos leído Isaías 53. No hemos visto la humillación del Cordero. No hemos visto que Él se puso por debajo de todos para salvarte a ti
para salvarme a mí. Nos hemos puesto muchas veces con la estrategia de Satanás por encima del Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a un simple hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Dónde está hoy, hermanos? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿cuánta? Toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, bendiga su palabra. Y el Señor sea exaltado como Él se merece. Nosotros no somos dignos de nada, hermanos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos.